Muy buenos días, arrancamos un nuevo programa de O No Lo Arregla Nadie. Me siento más solo que Kung Fu. Me siento más solo que San Filipo en el Día del Amigo. No sé, hoy estamos solos. Vamos a remarla, vamos a hacer lo que podemos, pero siempre con dignidad. Le mandamos un beso grande a nuestra querida compañera Gabriela Torres, que no pudo llegar por problemas de laburo. Este, pero bueno, nada, arrancamos. Es un compromiso de honor el que tenemos ustedes y nosotros, y vamos a tratar de sacarlo adelante seguramente. No porque nos falta una pieza fundamental de este equipo que es Gabriela, pero vamos a hacer lo que podamos. La verdad que una semana y media así tengo un poco la voz tomada, el cambio de clima, todo eso afecta un poco. El arbolito ese que tira el plátano que tiene unas cositas también afecta. Nuestra productora está contracturada, o sea, no es el mejor día para hacer, pero estamos acá. Y yo quería plantearles un tema hoy, de como reflexión, como para que podamos pensar juntos. Eh, la idea de que podemos vivir mejor. Digamos, pasaron las elecciones, ganó Milei, la libertad avanza, todo bárbaro, pero a pesar de eso, podemos vivir mejor. Y, digamos, no se trata de una consigna romántica, no se trata de algo que no es posible, sino que parte de una necesidad política. Porque hay una idea instalada desde el poder que nos quieren convencer que vivir mal es inevitable, que el sacrificio eterno es una virtud y que si el país se hunde, la culpa es nuestra, que el país se hunde. Pero, pero la verdad que no es así. Entonces, ¿cómo hacemos para no resignarnos? ¿Nosotros nacimos para resignarnos ante esa situación? No. Entonces, vivir mejor no es un lujo ni un capricho, es un derecho. Y la historia argentina, cada vez que se animó a creer en ese derecho, estuvo más cerca de la justicia social. El problema es que el gobierno actual, que prometía libertad, que promete libertad, terminó encadenando al pueblo, al dólar, a la deuda y al miedo. Empezó a generar un miedo. Nos dicen que la pobreza es una herencia, pero la fabrican todos los días con sus políticas. Nos hablan de orden, mientras desordenan la vida cotidiana de millones de argentinos. La función de un gobierno, por excelencia, tiene que ser la de ordenarle la vida a los ciudadanos. Y este gobierno lo único que hace es desordenarle la vida. Nos hablan de esfuerzo, mientras las boletas de servicio llegan cada mes más pesadas y los sueldos más livianos. Noviembre arranca con una nueva ola de aumentos. La electricidad sube el 3,6, el gas 3,8 y el 43% de la tarifa ya está dolarizada. El transporte público aumenta el 4,1%, el subte llega a 1.112 mangos. Los peajes en hora pico superan los 4.500 mangos. Y los alquileres van a aumentar el 42,2%. Una familia que pagaba 600 lucas va a pagar 853.200 mangos de alquiler. No nos quedamos con esto. Prepagas, colegios, telecomunicaciones, combustibles, todo viene con suba en noviembre. Y mientras tanto, los salarios siguen corriendo de atrás. El consumo cae, la angustia de los argentinos crece, las familias se endeudan. Ese es el verdadero rostro del orden que pregonan, un orden de tarifa en dólares y sueldos en pesos. Pero pará, sin embargo, cuando uno señala este contexto, esta situación, esta realidad, este desastre, ahí sí aparece el gran argumento, el miedo cuca, el miedo peronista.
Somos los peronistas los que aumentamos las tarifas, el combustible, los peajes. Esa caricatura repetida hasta el cansancio de que si se cuestiona el ajuste, uno quiere volver al pasado. Que si defiende la industria, uno es populista. Y que si cree en la justicia social, nos dicen que somos peligrosos. Han construido una pedagogía del miedo. Un país donde los que defienden al trabajador son los malos y los que lo hunden son los valientes. Nos quieren asustar con el peronismo como si fuera una enfermedad contagiosa. Pero la realidad es que lo que temen no es un virus, es al pueblo. Un pueblo que recuerda, que tiene memoria y que ya vio cómo termina esto. Cada vez que se impone el modelo del ajuste, termina habiendo más desigualdad y menos futuro. Por eso, el miedo no es al Cuca, no es al peronista. El miedo es a que el pueblo vuelva a creer, vuelva a organizarse y vuelva a ganar derechos. Podemos vivir mejor y vamos a hacerlo, porque cuando un pueblo toma conciencia de su fuerza, no hay FMI, ni mercado, ni tarifazo que lo detenga. Como decía Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y como nos recuerda Francisco siempre, o como nos recordaba Francisco, porque la verdad que para muchos de nosotros sigue vivo, nadie se salva solo. No hay salvación individual en un país donde el dolor es colectivo. Por eso, esta hora no es de resignación, es de épica, es de volver a creer, de volver a construir, de volver a soñar. Porque cuando un pueblo se pone de pie, el miedo seguro cambia de lado. Por eso quiero que demos vuelta a la página de lo que pasó hace 10 días, el domingo, felicitar a los que ganaron, pero nosotros tenemos que reconstruirnos, tenemos que entender, por sobre todas las cosas, que podemos vivir mejor. Y a eso nos vamos a dedicar, a tratar de vivir mejor. Esto era lo que quería que hoy reflexionemos, que no nos resignemos, que podemos vivir mejor, que nos merecemos vivir mejor, en un país donde parece que si vos hablas de estas cosas, si te quejás, sos el pasado o estás atentando contra la democracia. Y la verdad que ni una cosa ni la otra. Siempre dijimos que bregábamos y luchábamos porque este gobierno llegue a su final de la mejor manera posible, que le quedan 2 años de gobierno, y que además siempre dijimos que no podemos vivir del recuerdo, pero sí tener memoria, que es distinto. Tener memoria para valorar los momentos en que pudimos vivir mejor. Una de las cosas que no cambia es que el presidente se va de viaje. Nuevamente se va de viaje el presidente Milei. El presidente, desde que asumió, va a viajar 13 veces a Estados Unidos. La verdad que nunca sabemos bien a qué va, digamos. Por eso tenemos al nuevo jefe de gabinete que nos va a decir para qué va Milei ahora, dentro de poquito, a Estados Unidos. A ver si lo escuchamos juntos y sabemos a qué va el presidente de Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿A Sí. qué? ¿A qué va? Bueno, va a un foro, va a una reunión con empresarios, va a... también después tiene otra charla en otro encuentro ese mismo 6. En realidad viaja el 5, pero las actividades las tiene el 6. Son todas el 6, ok. Después entiendo que viaja, no
ahora busco si tengo la agenda. Creo que después viaja Y a seguro Nueva que la York y tiene la después agenda va a mano. a la Asunción. No es solamente a la Florida. No. Es Ah, ok. una agenda que termina Ah, en... ok. Espera, porque... ¿Va a la para asunción darte del presidente de Bolivia? Dame un segundo que mira, en vivo y en directo te leo la agenda. Total, tenemos tiempo, ¿no? Sí, total. Sí, total, Está tenemos todo el ningún tiempo. Dame un Tenemos segundo. todo el tiempo del mundo para que nos diga a dónde va. Para mí Bueno, iba a no decir la te la debo. Pensé que la tenía y no Bueno, la tengo. pero Y va a es- la Asunción, sí, Pero va a allí. Miami. O sea, no saben a qué van, pero les gusta. Bueno, ahora te voy a decir, fue 14 veces a Estados Unidos. Pero ahora te voy a dar un dato. Las provincias que el presidente Milei, desde que asumió, no visitó hasta el momento. Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta y San Luis. A esas provincias Milei no fue como presidente hasta ahora, pero sí, entre otros viajes que hizo a otras partes del mundo, fue 14 veces a Estados Unidos. Está mal, la verdad que si vas en actividad de primer mandatario, no está mal. Si vas a buscar divisas para tu país, si vas a buscar inversiones para que nosotros podamos vivir mejor, está claro que no está mal. Pero la verdad es que no sabemos a qué va. Y la verdad que tampoco vemos una ola de inversiones en Argentina más allá de las que representan la especulación financiera. Entonces, todo esto podemos seguir diciéndolo a pesar de que hayan ganado las elecciones. Me parece que es un deber que lo digamos, porque es parte de la realidad. Es parte de la realidad que nos toca afrontar y que nos toca vivir. Y es parte de la realidad también que ellos construyen y que nos están ofreciendo. Entonces, lo que les propongo ahora es que vayamos un pequeño corte y ya tenemos a nuestro primer columnista invitado. Y hoy también tenemos un programón, ¿eh? Hoy tenemos invitados, invitadas y vamos a hacer un lindo programa. Así que vamos a un pequeño cortecito y ya seguimos con O no lo arregla nadie. Pero antes de eso, te recuerdo que tenés que ir a YouTube y a Instagram y seguir a @noseasneutral, te suscribís al canal de YouTube, apretás la campanita y te van a llegar todas las notificaciones y todas las novedades de @noseasneutral. Y ahí nos seguís a nosotros y ves todos los programas de O no lo arregla nadie. Vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos. Seguimos en O no lo arregla nadie. Volvió una noche, yo la esperaba, sí, ese hay un tango, y volvió nuestro querido Luis. Hola Víctor, ¿cómo andas? ¿Todo ¿Cómo bien? vamos? Un gusto verte otra vez. Qué grande, ¿eh? La verdad es. Tuvimos con mucha actividad, ¿no? Estuvo muy movido estos días. Estuvo muy movido este último Elecciones y tiempo. todo. Así que bueno, Luis Esquivel lo tenemos con nuestra columna para hablar de... Reforma laboral. Se viene la reforma laboral. Pero yo te digo, como el gobierno ganó, la gente lo apoyó, esta reforma seguro va a ser a favor de los trabajadores. Te digo, para mí... Lo veo dudoso. No, ¿por qué? Y la estuve pispeando un poco. ¿Sí? Sí. Son 109 artículos de un borrador que está circulando Sí. por parte del gobierno. No lo leí todo en profundidad todavía, pero lo que estoy viendo es bastante preocupante en muchos puntos. Pero yo te digo, para mí van a disminución de la jornada laboral. Creo que de se 8, quedó- como en el mundo. ¿En el mundo pasa eso? Al contrario. Una de las ideas que tienen pensado es hacer un banco de horas para que vos puedas trabajar más horas y eso te las vas acumulando para después descansar algún día. Pero veámosle el lado positivo. ¿Te van a dar interés por esas horas? No, No. cero. O sea, nada. Nada. Pero la puta Es madre. muy interesante el contraste que cuando estaba terminando el gobierno de Alberto y demás, incluso en un contexto quizás económico más sensible, está dando vuelta a la cuestión de disminución de horas o repensar la jornada laboral. Claro. En Y el ahora- mundo se piensa la jornada, disminuirla. la Sí, jornada totalmente. laboral. O por lo menos flexibilizar algunas cuestiones. Claro. Porque de hecho lo que me parece muy interesante de todo esto es, desde la ley de contrato de trabajo que nos rige hasta ahora, fue sancionada el gobierno de Isabel Perón, del 74. Y a partir de entonces, todo movimiento o gobierno gorila sueña con la reforma laboral.
derogar esta ley y hacer una cosa peor, ¿no? Ah, peor. Siempre peor. Porque se asocia reforma laboral con menos derechos, menos cobertura, menos protección para los trabajadores. Pero que es necesaria una reforma laboral, quizás sí es necesario Sí. en algunos sentidos, porque como vos decís, recién tiene más de, no sé, Del 74, son 41 años. 41 años, digamos. Bueno, la forma del trabajo cambió, la moda del trabajo cambió, digamos, las modalidades, quiero decir. Entonces, bueno, está bueno Sí. quizá contemplar otros rubros nuevos, qué sé yo, los rap, y seguramente estarán contemplados en esa... No, de hecho no. No, tampoco. No. No De pegó hecho, una creo bien, que pero- eso puede ser una debilidad del peronismo, de no pensar si querés no usamos la palabra reforma, pero una actualización de la La ley. actualización, claro. Y tiene unos puntos flojos, por ejemplo, el teletrabajo, que es Sí. un tema que se puso muy de moda con la pandemia. Claro. Está bien, eso debería estar mejor reglamentado, establecer las condiciones, la obligatoriedad, el pago, etcétera, que eso no lo está. El tema de los rap y los Uber, el trabajo en plataforma. Otro tema también que se puso bastante en la agenda durante 2018-2019 fue el tema de la diferencia de licencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Claro. de paternidad y maternidad. Entonces sí me parece que hay un gran margen de trabajo para actualizar la ley de contrato de trabajo o hacer una nueva y mejorarla, pero no necesariamente a favor de un sector. En este caso serían los grandes capitales. Pero yo, ¿sabes qué? Creo que le van a decir a los trabajadores que, como no le reducen la jornada laboral, se van a poder tomar más días de vacaciones. Eso me parece que puede ser. Y quizás con el banco de horas te puede servir el tema, que me parece que la ley está bastante y desequilibrada. que el trabajador puede elegir tomarse cuando quiere las vacaciones. De hecho, no. ¿No? Porque ahora, Pues no pegó una en esta reforma laboral. ¿A favor de quién es? bueno, Esquivel, ¿qué me está diciendo? la ley actual establece como que el periodo vacacional es de octubre a abril, para que el Claro. trabajador pueda disfrutar las vacaciones en verano, digamos. Ahora, con esta reforma, si pasan estas condiciones, el empleador puede fraccionar las vacaciones, te puede decir que te las tomes por fracciones y en cualquier momento del año. Entonces te puede decir, bueno, te puedes tomar de tus 15 días, 5 en el verano, 5 en junio y 5 en septiembre. Entonces te desconfigura toda la planificación anual. Claro. Pero bueno, podés recorrer el país en distintas Claro, te temporadas. vas tomando, si lo Sí, juntás con ya un le- fin de ya- largo, Ya le empiezo a buscar no sé, algo algo positivo, ¿no? positivo. Pero estoy seguro que los gobernadores, la mayoría va a bancar a los trabajadores. Esa es una, no sé, No, pará. la configuración. Pará. No, viejo. Digo, la configuración del Congreso, la idea del gobierno es presentarlo después del 10 de diciembre esto, Ah, con el bueno. Congreso nuevo. Donde, de igual manera, Fuerza Patria sigue siendo la primera minoría, Claro. que tendríamos más o menos 99, 98 diputados. Pero bueno, ahí creo que va a depender también del apoyo de los gobernadores y los diputados, que ninguno haga un cambio de bando, que ninguno se ausente. Y bueno, también hablar ahí con este sector del centro de Provincias Unidas. Ahora, una pregunta te hago, que ahora, seriamente, digamos, porque muchos consultan, escuchado, supongamos que hay una reforma de la ley laboral, Sí. ¿no? Una persona que, ¿cuándo comienza a regir y para quiénes? ¿Empieza a regir para todos los trabajadores o para aquellos que ingresaron, no sé, tienen 20 años de antigüedad? Bien, esa es una cuestión muy interesante. En principio la ley aplicaría para los que empiecen a contratar a partir de que se sancione la ley, a futuro, digamos, no Ajá. ha pasado. Pero, por ejemplo, el tope de indemnización. La ley Claro. prevé un tope de 10 años de indemnización. Eso se puede judicializar y se puede empezar a aplicar para los trabajadores que aún hoy estén trabajando con las condiciones anteriores. ¿Pero por qué? Por una cuestión de equilibrio y de criterio ¿Se puede judicial. aplicar? Se podría llegar a aplicar. Lo que va a generar esto, que es lo que suele pasar con este tipo de reformas estructurales sin consenso, es que se judicializa y después eso queda a criterio Como judicial. jurisprudencia. Claro, y ahí depende mucho el criterio de los jueces. Claro. Y va a pasar un periodo de 5 o 10 años quizás hasta que haya un criterio uniforme o hasta que la Corte Suprema establezca un criterio aplicable. Que quizás es también lo más peligroso de este tipo de reformas, es que durante 5 años no vamos a ver el criterio judicial, porque es lógico hasta que pasen todos los procesos judiciales, y va a haber una incertidumbre muy grande. Que incluso contradice esto que dice Milei, que él quiere que vengan inversiones. ¿Qué inversiones te van a venir
si la gente no sabe el criterio que van a aplicar los jueces. Claro. O si vas a hacer una ley que cambia de fondo, de raíz, todo el sistema laboral. Además, el otro día estaba leyendo que hubo un encuentro de la UIA, Sí. de la Unión Industrial, donde planteaba algunos puntos del porqué del retroceso de la industria, y en ninguno de ellos estaba el tema del costo laboral, digamos, Claro. sino que estaba la apertura indiscriminada de las importaciones, que podía entrar cualquier producto, tanto alimenticio como una silla, como una mesa, qué sé yo, y además no tenía las condiciones, no era justas las condiciones de competencia, digamos, ¿no? Total. Después impuestos, sí, una reforma impositiva, y sobre todo lo que planteaban era la baja de consumo, ¿no? Que tiene que ver con una falta de poder adquisitivo de tu salario. Totalmente. En ningún lugar está garantizado que vos vas a reformar la ley laboral, inmediatamente van a venir, No, al contrario. Y además creo que un problema que es bastante importante en Argentina, que es el trabajo en negro, que es bastante, digamos, común, también tiene como base el trabajo en blanco, las condiciones laborales. Entonces, cuando empezás a desregular el mercado laboral en blanco, ya afectás a muchos trabajadores en negro y sus condiciones materiales se empeoran. Digo, cuando pones límites, o por ejemplo el ticket canasta, que se va a volver Claro. a habilitar, de repente el trabajador también va a comer en el trabajo, pero va a tener menos efectivo, porque el trabajador tiene el derecho en definitiva de decir, No, y quiero comer además- mejor o peor. Además te cuento una cosa, yo viví esa época del ticket canasta y la gente que hacía, suponete el ticket canasta tenía un valor, no sé, de 100 mangos cada ticket. Y como no tenía guita, había tipos que le compraban el ticket canasta al 50% del valor o al 60%. Entonces, Claro. si tenía, qué sé yo, 100.000 pesos en ticket canasta, si tiene, digamos, y el tipo no tiene un mango en el bolsillo y vos algunas cosas no puedes pagar con ticket canasta, No. qué sé yo, suponete, se daba en épocas precisas, digamos, el inicio de clase de los chicos. Claro. Vos ibas y rifabas los tickets al 60% para tener para comprarle la mochila a tu hijo, claro. digamos, ¿me entendés? Entonces digo, siempre son pérdidas para el trabajador. Yo creo que hay una situación que nosotros tenemos que encontrar la manera de representarla, que es que cuando hablamos de esto, hay muchas personas que no tienen esos derechos. Digamos que Sí. son monotributistas, que facturan, que no tienen esos derechos de gozar de vacaciones pagas, porque en muchos lados, si vos sos monotributista y te vas de vacaciones, No tenés no ningún te- tipo de no- beneficio. y no tenés el derecho para pedir que te lo paguen. Pero en otros lados te lo pagan. Digamos, me parece que tenemos que encontrar la vuelta para poder representar a esas personas, hacerle entender que la mejor manera de que ellos pueden vivir mejor y pueden estar mejores es estando registrados, ¿no? Sí. De hecho, ahí creo que hay una oportunidad perdida, quizás o sea, desde el peronismo en principio, pero también para el oficialismo actual, para el gobierno actual. Hay una oportunidad perdida de hacer una reforma laboral realmente importante que beneficie a los trabajadores. También a los empresarios, porque creo que todos salen beneficiados si se regulariza el Claro. mercado laboral. Pero hacer una reforma laboral como esta caprichosa, que ya de su simple lectura te das cuenta que es tendenciosa, es un desperdicio después de criterios de recursos judiciales, pues te sabes judicializar, de cuestión política porque estás quemando tu vínculo con la oposición, y a nivel humano, la cantidad de gente que de repente se va a encontrar perjudicada va a ser enorme. Claro. Y es una pérdida bastante importante de esto. ¿Y qué más viste? Bien, después algo que me parece como interesante es el ataque a los sindicatos por parte de esta ley. Para mí ese es el objeto. Sí, vuelvo a Isabel Perón cuando sancionó la ley, que decía, cuando veía el accionar de los militares y demás, que decía, ellos quieren voltear las chimeneas que levantó Perón. Y creo que es un poco esto, es levantar todas las banderas, chimeneas del peronismo, ¿no? Primero van a poner un mínimo, digamos, para poder sindicalizar las empresas. De tal forma que, por ejemplo, en las pymes, en muchas empresas grandes, no va a haber un delegado sindical. Claro. Ya ahí te corta las piernas en ese sentido. Y después hay otro punto de que ellos lo que están buscando es la negociación salarial entre trabajador y empresa, no por sector. Claro. Entonces ya de por sí te desequilibra mucho toda la negociación, porque
va a ser un trabajador individual o un conjunto de trabajadores dentro de una empresa hablando con su jefe. Y es... Claro. Hoy, me parece, si me equivoco, vos corregime, Luis. Yo creo que hoy vos tenés la paritaria, Sí. que teóricamente tendría que ser libre, una paritaria libre, que eso es tripartita, que está el Estado como mediador, el empresario y los sindicalistas, los trabajadores. Que pueden llegan a un acuerdo y en la empresa vos puedes acordar algo, pero superior, Total. no inferior a lo que sí. está acordado. Entonces digo, me parece que nosotros, que eso, dejar a 3 empleados a que acuerden su salario en una empresa, digamos, sin representación, y que además se viene una falta de desempleo importante, se va a venir un desempleo importante, una tasa de desempleo importante, porque además al no haber consumo, la gente las fábricas no van a vender, ya se cerraron un montón. Sí. Digamos, lo que están buscando es que vos no tengas poder de defenderte, de representarte, ¿no? Sí, sí. Yo tuve la experiencia de trabajar sindicalizado y no sindicalizado, y la verdad que se siente mucho esa diferencia, porque si tratas de negociar con tu jefe en una oficina o lo que sea, en principio ya se nota la desigualdad, porque está la persona que te puede echar si no le gusta cualquier cosa, y más ahora te va a poder echar con un top de indemnización. Claro. Incluso se va a cambiar todo el sistema de cómputo de la indemnización, el tema de los intereses y un montón de cuestiones, y los rubros que se incluyen en la indemnización. Entonces de repente el trabajador se encuentra muy desprotegido, y eso obviamente desde ya va a volver muy frágil todas las relaciones laborales. Recordemos que para la indemnización vos tomás el sueldo bruto, digamos, tomás el aguinaldo, tu mejor salario, o sea, todo eso me parece que es lo que quieren modificar, ¿no? Empezar a... Y también considerando que muchas veces los empleadores tardan o dilatan los juicios laborales, porque cuando se habla de industria del juicio laboral se enfoca en el empleado solamente. Pero hay muchos empleadores que te van dilatando el juicio para que te lo pagan en 5 o 10 años, y bueno, después se quejan de los intereses que pagan. Claro. Pero bueno, es una estrategia también para negociar, para presionar y demás. Y ahora lo que quieren hacer es que se empiece a computar los intereses, un interés menor, digamos. Muy bien, Luis. ¿Algo más para ir terminando? No, me parece que... Tenemos todas las expectativas puestas en el domingo. Sí. Acá en la mesa hay 3 que tenemos ya... estamos poniendo todo en... Sí, tenemos la cabeza en el domingo, no sé por qué. Y hay que ganar, Víctor. Bueno, para cerrar, ¿qué decimos? No, me parece que es un tema, hay que estar atentos cuando se presente esto. El gobierno lo quiere presentar probablemente con la nueva composición del Congreso. También es verdad que no hay un proyecto oficial. No, todavía no está bien. Y además me parece que están jugando con eso. Tiraron uno, a ver qué va penetrando, qué va pasando, qué van bancando, qué no van bancando, para después, como hace este gobierno todo, ¿no? Todo. De una forma media desprolija. No va a aceptar un debate, me parece que no lo aceptaron hasta ahora y les fue más o menos bien, no lo van a seguir aceptando. Y me parece que es una prueba, digamos, para el peronismo, para que demostremos que estamos más fuertes ahí. Sí. Porque hoy quizá parezca a destiempo, quizá hoy nos critiquen, pero lo que tenemos que pensar es que la historia y los futuros trabajadores nos van a agradecer todas estas cosas. Totalmente. Por eso no hay que dejarlas de hacer, de poder hablar estas cosas, como vos venís y lo planteás, de que nuestros representantes puedan ponerse firmes y defenderla. Porque... Y exigir también, o sea, claro, estar ahí al pie del cañón y decir, ok, claro, diputados, voten esto, claro, y no se muevan del... Digo, no vivir de la nostalgia, pero sí tener memoria que en los momentos en que mejor se defendió a los trabajadores, más trabajo hubo, ¿no? Total. Es así. Bueno, Luis, Víctor, muchas gracias. Vamos a una pausa, que ya llegó nuestra próxima invitada, que vamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación en la Argentina. Me enviaron un informe muy completo, muy detallado, que me encantó leerlo. Digo, me encantó porque nunca tuve acceso a ese informe tan profundo, pero me preocupó en algunos datos que me mandaron. Así que vamos a hablar con una de las personas que elaboró ese informe. Así que vamos a una pequeña pausita y ya venimos.
Volvimos en O no lo arregla nadie y como les dije, vamos a hablar de un tema que me parece que tenemos que ocuparnos más, que tenemos que hablar más, y que muchas veces uno vive con un vértigo infernal, nos olvidamos de los temas a veces importantes. Y que parece que porque hubo una elección, todos los temas se solucionaron y vivimos felices. Y la verdad es que no pasó eso. Si hubo una elección, alguien ganó, otros perdieron, pero los problemas siguen estando. Y conocí una fundación que es Argentinos por la Educación, que me enviaron un informe que me apareció con un análisis sobre el presupuesto que presentó el gobierno sobre educación en la Argentina, y me pareció muy importante poder abordarlo y poder, inclusive yo y ustedes, poder sacarnos todas las dudas con una de las que elaboró ese informe, que se llama Sol Alzú, que la tenemos aquí presente. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo Muchas andás? gracias por la invitación. Gracias por venir. Contanos, así como primera pregunta, ¿qué es Argentinos por la Educación? Bueno, bien, Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que justamente lo que buscamos es transformar un poco la política educativa de nuestro país a través de 3 áreas claves. Una son los datos, que es el área en la que yo estoy. Otra es las relaciones gubernamentales, toda esta relación tanto con el gobierno nacional como con los gobiernos provinciales. Y una última que tiene que ver con campañas de comunicación sobre todo, que llevamos a cabo para también poder darle voz y llegar a la ciudadanía. Uh-huh. Contanos un poquito del presupuesto que presentó el gobierno. ¿Cuáles son los primeros datos que ustedes ven? Me imagino que debe haber aumentado el presupuesto. Bueno, bien, sí. En lo que es educación, por lo menos, si se cumplen los supuestos del presupuesto, porque el presupuesto trae supuestos de cuánto va a ser la inflación para el año que viene, cuánto va a ser el crecimiento del PBI. Si se cumplen estos supuestos, veríamos que va a haber un aumento en lo que es la función educación y cultura de un 8%. Uh-huh. Eso es una buena noticia positiva por lo menos para la educación. Pero eso lo comparamos con qué presupuesto, porque hace 2 años que no tenemos presupuesto, entonces quizás si lo comparamos con el del 2023, que fue el último, o el 2022, no me acuerdo, es relativamente poco. Bueno, sí, lo comparamos en realidad con el crédito vigente, exactamente, con lo que hasta ahora se gastó en educación y con lo que se plantea que se gaste de acá hasta fin de año, porque la ley de presupuesto también trae como esta previsión al cierre, decimos nosotros, de 2025. Lo cierto es que es un buen punto el que haces, porque en 2022 fue el último presupuesto efectivamente aprobado, y nosotros lo que vemos es que desde el año 2023 hubo una caída del 45%, mejor dicho, incluso con este aumento del 8%, estamos en niveles que son 45% por debajo de lo que se invertía en educación en el 2023. Entonces, un poco este aumento representa esto, ¿no? Una buena noticia, pero que todavía no llega a compensar esta gran caída que hubo hace 2 años. Claro. Una de las cosas que, siempre me pregunto, y en otros temas también, es el gobierno, el presidente cuando habla, no le cuesta o no nombra producción, trabajo, cosas que también es el motor de un país. Y nombra poco educación. Eso también tiene que ver, ¿no?, con la importancia que vos le das a un tema tan importante. ¿Ustedes cómo ven esa...? Bueno, sí, hay algo, te diría que incluso trasciende a todos los gobiernos, que un poco fue la idea cuando surge Argentinos por la Educación. Hay algo de que la educación no suele estar en la agenda del país. Sobre todo en un país como el nuestro, que generalmente los grandes problemas se los llevan la macroeconomía, la inflación, cuestiones más vinculadas tal vez incluso al empleo, pero no a educación propiamente dicha. Nosotros lo que buscamos justamente es esto, ¿no? Posicionar temas que sean relevantes para la ciudadanía, que sean relevantes para los gobiernos y que a partir de ahí se puedan empezar a tomar distintas medidas, a implementar distintos tipos de políticas. Y en relación a esto que decís, también traigo un punto que es algo que viene en la ley del presupuesto, que tiene que ver con que se derogaría, si se aprueba esta ley, un artículo que es el que nos dice que se tiene que invertir el 6% del PBI en educación. Claro. Este es un artículo que nosotros lo tenemos de una ley que fue en el año 2006, o sea, hace ya más de casi 20 años. Y lo cierto es que este piso del 6% se cumplió únicamente en un año, en el 2015, o sea, venimos sistemáticamente incumpliendo esta ley.
Pero bueno, ahí hay un debate, ¿no? De, por un lado, una ley que no se cumple es una mala ley, que además tampoco tiene una medida específica de, bueno, si no se cumple, cómo se recompone ese presupuesto al que no se llega. Pero por el otro, de alguna manera te da un poco ese norte, ese horizonte, delimita esa importancia que tiene la educación, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto o la producción general del país, que un poco nos quedaríamos sin eso en el año siguiente. Vendría a ser también que cada gobierno determine lo que quiera, digamos. Me parece que el 6% te ponía como un punto de partida. Exactamente. Está mal que no se cumpla, digamos. No, exactamente. Y es un poco también lo que recomiendan a nivel internacional, los organismos internacionales insisten con este 6% como por lo menos para tener una base, ¿no? De ahí, bueno, si vos de ahí invertís más, mucho mejor. Digamos. Exactamente, y de ahí se empiezan a discutir también, bueno, cuestiones más vinculadas tal vez a la calidad, ¿no? De cómo se invierte, de qué manera se hace que esa inversión sea más eficiente, pero bueno, tener la base como punto de partida. Otra de las cosas que me llamó la atención, está bueno también saber, bueno, ¿qué hace? ¿De qué se ocupa cada parte del Estado, ¿no? Porque las provincias financian las provincias de la Argentina financian el 75% del gasto educativo total. El resto lo cubre el gobierno nacional. Exactamente. O sea, ¿y qué cubriría? Sí, bueno, mira, esto surge más o menos en el año 92, hubo una ley que fue la Ley de Transferencia Educativa, que traspasa todo lo que es educación básica, inicial, primaria, secundaria, a manos de las provincias. Entonces las provincias, esa inversión es principalmente educación básica. Nación se queda principalmente a cargo de lo que es la educación superior, en particular superior universitaria. Claro. Es más, del presupuesto de la Secretaría de Educación, el 77% del presupuesto va a parar a universidades de una u otra manera. Después se puede debatir si eso es mucho, si es poco, si debería ser más, pero la mayor parte del presupuesto va a parar a universidades. E incluso te diría, la gran novedad para el año 2026 y este último año fue que una gran parte del presupuesto de la Secretaría, casi el 10%, se destina al Plan Nacional de Alfabetización, que es un plan, para el nivel obligatorio de educación básica, claro, pero principalmente para los primeros años del nivel primario, ¿no? Pero es un poco una novedad, algo que no se veía en gobiernos anteriores. ¿Y el gobierno nacional tiene responsabilidad en la infraestructura de la educación? ¿Sube ahí el presupuesto? Porque también... Bueno, sí, por supuesto. A veces lo que pasa es que van por distintos ministerios o secretarías, dependiendo de... Si es todo lo que es infraestructura, puede ser que pasen ciertos gastos por otros ministerios que no necesariamente sean educación. Puede ser que haya gastos en educación que no necesariamente pasan por la secretaría, sino que, por ejemplo, puede pasar por defensa. Pero sí, el gobierno nacional tiene responsabilidad sobre esa infraestructura, efectivamente. Dice, según el informe, hay una recuperación real entre el 4,4% y el 8%. ¿No? Sí. Digamos, ¿cómo conciliamos el dato con la reducción del peso total que tiene el presupuesto en el Producto Bruto Interno? Bueno, bien. Acá 2 puntos. Por un lado, 4,4 y 8%, ¿por qué 2 números? Podría ser la primera pregunta. El 8% es a partir de los supuestos que te mencionaba hoy del proyecto de ley. El 4,4 es a partir del relevamiento de expectativas de mercado, se llama, que realiza el Banco Central a partir de, consultar justamente con varias consultoras, expertos, especialistas. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo se concilia con el peso que tiene sobre el producto total? Nosotros lo que vemos es que, o mejor dicho, lo que veníamos viendo es que el Estado Nacional invertía aproximadamente 1,5 puntos del PBI en educación, como parte de este 6% que te decía, al que no llegamos, pero estábamos cerca de entre el 4,5 y 5%, el restante, la diferencia entre 1,5 y eso, lo ponían las provincias. Nosotros lo que venimos viendo es que en los 3 últimos años el Estado Nacional está invirtiendo menos del 1% del PBI en educación. En 2024 fue 0,86, en 2025 sería 0,73. Para el 2026 se espera un leve aumento porque educación aumentaría un 8% y se espera que el PBI crezca un 5%, pero nos deja parados en un 0,75 de la torta general. Educación se lleva ese 0,75, podríamos decir. Claro.
siempre hablamos que el presupuesto es la ley madre de un país, digamos, que te marca por dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos, su estrategia de construcción de una nación, ¿no? Y usted, yo también lo remarqué, como que le daban una revalorización al Plan Nacional de Alfabetización, ¿no? Que pareciera ser como una apuesta del gobierno, que le sube un montón. Exactamente. Pero no tiene que tener una armonía, digamos, porque suponete si también vi que bajaba en lo que es la capacitación docente y en la infraestructura, digamos, no tiene, porque creo que sube como el 89% el Plan Nacional de Alfabetización. Sí, sube más del 50% y la mayor parte va destinada a la extensión de la jornada, un poco con estos programas del Y estilo baja Dorama. también la capacitación docente, ¿no? Sí, hay algo también de capacitaciones que ya se fueron realizando muchas veces, bueno, durante el 2024, incluso a lo largo de este ¿La 2025. responsabilidad de la capacitación es provincial o nacional? Hay parte y parte, es cierto. Nación realiza, sobre todo ahora está haciendo como una especie de ateneos para los docentes, para capacitar en estas temáticas, pero también cada provincia tiene su plan jurisdiccional de alfabetización, que bueno, lo financia ya sea con recursos propios, con recursos de la coparticipación, entonces todos están trabajando en mayor o menor medida, desde, bueno, capacitación docente, entrega de materiales, también entrega de libros, fue como la gran acción de Nación en este tiempo. Ahora en esta etapa. Sí, durante el 2025, sobre todo se estuvieron entregando libros de texto y también como novelas, como para los chicos, cuentos. Mira, te quería preguntar, viste que siempre ponemos, para que se pueda entender un juego, cuando presentás el presupuesto, ganadores y perdedores, ¿no? ¿Qué podrías vos poner en el punto de, bueno, mira, salió favorecido y acá, qué puntos pondríamos en cada columna, ¿no? De ganadores y perdedores. Sí, no sé si diría ganadores o perdedores, sí puntos que probablemente se debatan y sean cuestiones que tal vez hay que ver si se modifica la ley de presupuesto o qué va a pasar ahí. Un gran punto creo que es del piso del 6% de inversión en el del PBI. Creo que un foco del debate va a estar ahí. Otro gran punto tiene que ver con universidades. Si bien te mencionaba esto de que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría va a parar a universidades, lo cierto es que esta ley de presupuesto no contempla lo que es la ley de financiamiento universitario, que ya está aprobada, funciona en carácter de ley, que uno de los puntos justamente es que, por ejemplo, los salarios tienen que, siendo actualizados por inflación, ¿no?, estar en niveles, o por lo menos como base, o de ahí para arriba, que correspondan a diciembre del año 2023. Ajá. Y lo cierto es que, dado los aumentos que se prevén para el 2026, para la educación universitaria, esa ley no se cumpliría. Entonces acá van a tener que hacer probablemente algún punto, ya sea para derogar algún artículo de la ley de financiamiento universitario o modificar algo de la ley de presupuesto. Y, digamos, la tendencia también, como me parece que es del gobierno, es descentralizar todas sus responsabilidades, tener una presencia menor del Estado nacional y que cada provincia se arregle como pueda, digamos, en el tema educativo, ¿no? No en varios temas, pero en el tema educativo. Sí, que puedan gestionarse, que un poco esto ya surge, como decíamos hoy, en el 92, ¿no?, con esto de la transferencia de la educación básica. Sí, bueno, siempre quedó centralizado esto que tiene que ver con la educación universitaria, y por eso incluso llama bastante la atención que hoy en día con el Plan Nacional de Alfabetización un poco lo que se está haciendo es, articular, ¿no?, trabajar de manera articulada con todas las provincias, también por medio del Consejo Federal de Educación, que se reúnen con los distintos ministerios. Que me dijeron en la charla que mantuvimos con tus compañeros de la Fundación, que funcionaba relativamente bien el Consejo. Sí, vienen, reuniéndose. Por lo menos hay reuniones periódicas. Reuniones periódicas y, resoluciones, ¿no?, que se van dictando en cada una de estas reuniones y que hasta ahora vienen funcionando, por ejemplo, con esto que mencionaba, el Plan Nacional de Alfabetización, los planes jurisdiccionales, un poco se rigen de resoluciones de estos encuentros. Experiencia de ustedes, ¿cómo ven la posibilidad de ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que tiene que haber algunos temas en que nos tenemos que poner de acuerdo, no sé, qué sé yo, infraestructura, educación, digo,
Es necesario ponerse de acuerdo para la educación que queremos brindarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Para construir el futuro, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo ven ustedes? totalmente. Sí, un poco nosotros siempre decimos esto. Hay como temas que ya ni siquiera deberían estar dentro Claro. del debate, como pensar, no sé, la vacunación obligatoria, el calendario de vacunación obligatorio, algo similar, pero con cuestiones vinculadas a la educación justamente. Y sobre todo en un contexto como el que nosotros tenemos hoy en día, en el que vemos que hay una dificultad en los aprendizajes, hay una dificultad que ya surge en edades muy tempranas, en tercer grado, veíamos que bueno, la mitad de los chicos prácticamente no entendía lo que leía, y es una dificultad que además se va como amplificando a lo largo del tiempo, podríamos decir, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos, cuando termina la secundaria, solamente 10 de cada 100 chicos que ingresaron en primer grado que llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, esto es sin haber repetido, sin haber abandonado y con los conocimientos Los que terminaron la necesarios. primaria, 10 de cada 100 De los que ingresan a la primaria, 10 de cada 100 llegan al final de la secundaria en tiempo y forma. que ingresaron a la primaria. Sí, como que hacemos el seguimiento, El seguimiento de los 12 años de 12 años, educación obligatoria. 10 de cada 100. 10 de cada 100 solamente. Sí, verdaderamente es un número que es trágico. Hay chicos que terminan o más tarde o... O sea, que terminan en tiempo y forma, con todos los conocimientos. Exactamente. Pero bueno, la cuestión de esto, ¿no? De la calidad de los aprendizajes, y sobre todo ahí se genera una brecha enorme, un salto enorme en lo que es a la hora de pensar, bueno, en el mercado laboral, en un nivel universitario, en un nivel no universitario. ¿Y tiene que ver la desigualdad? Porque olvidemos, ¿no? No sé, yo digo la equidad y desigualdad de que todos tengan las posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque ya esos 10 que terminan tuvieron la posibilidad, y los 90 que no terminaron no tuvieron las mismas posibilidades. Bueno, sí, nosotros vemos justamente este es un índice que vamos midiendo, actualizando a lo largo del tiempo. Vemos que sistemáticamente este índice está vinculado al nivel socioeconómico, tanto de la familia de los chicos, que en las pruebas Aprender se mide a partir de variables contextuales, porque no les preguntan el ingreso de los padres, sino que de repente es cuántos libros tenés en tu casa, qué dispositivos electrónicos tenés, qué nivel educativo tienen tus papás. Entonces, a partir de eso se calcula, vemos que está vinculado a todo ese entorno. También está vinculado al nivel socioeconómico de la provincia, a la capacidad de la producción que tiene cada una de las provincias. Por eso también hay algo ahí, esto que mencionaba justamente hoy, de que el 75% de la inversión la realizan las provincias. Bueno, muchas veces esa inversión, incluso con la mejor de las intenciones, queda limitada, ¿no? Por la capacidad, por los ingresos que termina teniendo el gobierno provincial. Claro, también si el gobierno provincial no recibe el apoyo del gobierno nacional en la distribución, digamos, de la riqueza que producen cada uno y que corresponde, le resulta difícil también poder hacerlo. Es toda una cadena. Es una cadena que... Sí, y termina también en esto que decíamos recién, los planes jurisdiccionales. Todas las provincias están trabajando y esa es una buena noticia, pero ¿qué hace cada una? ¿Cuántos docentes llegan a capacitar? ¿Qué materiales se entregan? ¿De qué manera? Bueno, eso difiere, y de vuelta, no solamente por las intenciones que haya, sino muchas las veces posibilidades. Totalmente. Comparándonos, sé que hay una prueba que se hace anualmente, comparándonos con Latinoamérica y después con el resto del mundo. ¿Cómo nos ves, cómo ven ustedes la educación en Argentina? Bueno, sí, mira, en las pruebas que se realizan en Latinoamérica, que son las pruebas de la UNESCO, nosotros lo que vemos es que venimos perdiendo posiciones, podríamos decir, año a año. En el 98, Argentina, por ejemplo, en la prueba de lectura se encontraba segunda en el ranking de más o menos 10, 15 países. Hoy en día estamos por debajo de mitad de tabla, te diría, estamos en el puesto entre 7, 10. Entonces, en comparación, como que nos fueron superando otros países de la región a lo largo del tiempo. Porque también esto, ¿no? Son países que de repente, bueno, detectaron que había una dificultad ahí, implementaron alguna política para poder llevar adelante los distintos planes y lo lograron. Respecto al resto del mundo, hay un dato que siempre lo usamos porque es como muy, muy ilustrativo, que es al tercio que mejor le va en Argentina está igual que el tercio que peor le va en España, por ejemplo. Entonces, bueno... Hay una distancia. Hay una distancia todavía, exacto, y nos pasa mucho... O sea, hay una distancia en Argentina, en promedio. Dentro de Argentina hay distancias enormes también entre las distintas provincias, entre zonas dentro de las provincias.
Y nos pasa mucho, ¿no? Que a veces nos preguntan de, por ejemplo, ahora, inteligencia artificial, Claro. tecnología. Te iba a consultar, pero vos sabés que yo tengo una visión que es, para mí está buenísimo, trato de mantenerme un poco al día, pero me da la sensación que en algunos casos no la sabemos cómo aprovechar, digamos, porque te iba a decir, quizá influyó la tecnología que bajemos en lectura, pero también pienso, el resto de los países también tienen la misma o mejor tecnología que nosotros, digamos, entonces quizás sea que también no la utilizamos bien, ¿no? En educación. Sí, no, y digo que es un tema que todavía está en debate y nosotros Claro. mismos nos estamos juntando con especialistas, con expertos, viendo para dónde va el resto del mundo un Claro. poco. Porque por un lado es cierto esto que mencionás, nos veíamos que por ejemplo en Argentina los chicos cada vez tienen menos libros en su hogar, cada vez leen menos, hay evidencia que te demuestra que no, las habilidades que se generan en comprensión lectora en lectura no son las mismas cuando un chico lee en papel que cuando lee, por ejemplo, en un soporte digital, que cada vez más, viste, el típico PDF Claro, o que se carga claro. una aplicación. Eso es cierto. Después también tenemos el otro punto que vos bien mencionabas, que es ningún país está exento del avance tecnológico, de la incorporación muchas veces, bueno, de las pantallas en general. Pero también estas enormes distancias, ¿no? De cómo tal vez algún chico puede usar la inteligencia artificial como una especie de tutor o acompañante, si se quiere, personalizado, y puede potenciar toda esa creatividad que tiene o esa capacidad que tiene, pero que a la vez hace que se generen enormes brechas con chicos que ya vienen rezagados y que no tienen un nivel adecuado de comprensión lectora, que tal vez no pueden redactar ni siquiera de manera adecuada una consigna. Entonces, bueno, nada, se van acentuando estas desigualdades y un poco también el desafío es ver cómo se empieza a implementar, ¿no? Para evitar esto. Bueno, Sol, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido. Me encantó. Te vamos a volver a invitar. Ojalá que tenemos que aprovechar que los diputados, todos puedan tomarse en serio el tema, poder defender la educación, poder mejorar el presupuesto, porque es una potestad que tienen todos, y estaría bueno que ese informe pueda llegar a la mayor cantidad posible, y los que nos escuchan, los que nos ven, pueden seguir a la Fundación en Instagram, en las redes, o cómo pueden colaborar, no sé. Sí, por supuesto. Aprovechemos. Bueno, todos los datos que yo te fui diciendo están en informes que nosotros vamos Ajá. publicando, intentamos que cada 15 días, un mes, publicar un nuevo informe. Los pueden encontrar a todos en la web que es argentinosporlaeducacion.org. Y bueno, a partir también de que nos vayamos involucrando todos y la ciudadanía en general, ¿no? Desde la organización, desde la sociedad civil, poder demostrar que la educación importa y que queremos que sea un tema que esté en la agenda de todos los gobiernos y sobre todo, bueno, que se le asigne el presupuesto que corresponde. Yo creo que a la sociedad le importa, porque evidentemente la marcha universitaria en defensa de la educación pública fue masiva, pero creo que hay, viste, temas que cuando uno abre ventanas a la gente le va preocupando menos porque no parecen tan importantes. Y creo que si no fortalecemos la educación tanto desde el jardín, digamos, la primaria, después resulta difícil que el pibe salga fortalecido, ¿no? Y me parece que tenemos que ocuparnos desde el principio. Sí, totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación y estaré con gusto cuando quieran. Nos encantó. La verdad, me encantó. Gabriela se la perdió esta entrevista, pero bueno, la va a estar mirando seguramente. Vamos a una pequeña pausita, que ya también llegó nuestra segunda invitada, que vamos a hablar también de un tema importante, que por más allá de que el domingo hubo elecciones y alguien ganó y otros perdieron, los problemas siguen como sin resolverse. Sigamos una pequeña pausita y ya volvemos. Seguimos en O no lo arregla nadie, y hoy la verdad que nos estamos dedicando realmente a los temas importantes. Hablamos de... Eso no quiere decir que antes no lo hacíamos, ¿no? Sino que hay momentos y momentos. Entramos en un momento de mayor tranquilidad. Antes teníamos la política a flor de piel y en la nuca, y estábamos todo el tiempo con política. Y hoy nos damos esos pequeños lujos de poder hablar de educación, que estuvimos hace un ratito, y ahora vamos a hablar de salud, dos temas importantísimos. Y nos va a acompañar Norma Lezana, que es la secretaria general
de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, que me imagino que debe estar contenta. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, sorprendidos y Sorprendidos y contentos. contentos. O sea, Sí, la verdad que sí, porque bueno, hoy tuvimos la novedad a través de una circular del Ujú. Consejo de Administración del hospital, en donde adelantan que confirman, ¿no?, un aumento del 61% de nuestros salarios, de todo el equipo de salud, incluidos los contratados, los residentes y becarios, claro. lo cual, bueno, es una conquista enorme, es un triunfazo para nosotros que veníamos de una lucha muy larga, muy larga, muy difícil, Injusta, además, ¿no? injusta, y viendo, bueno, el daño que iba sufriendo nuestro hospital en ese camino. Bueno, por supuesto, agradecidos con todas las organizaciones que nos apoyaron, la sociedad entera, las familias, organizaciones sociales y políticas que bueno, nos vienen acompañando en esto de poner al Garrahan como causa nacional. Claro. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Hospital de Pediatría Garrahan, que es un hospital muy importante en nuestro país, como hospital que da respuesta a la salud de niños, niñas y adolescentes. Claro. ¿Cuál es tu muy especialidad? grave. Yo soy licenciada en nutrición. Licenciada en nutrición. Licenciada en nutrición, me especializo en diabetes. Y bueno, y ya llevo 38 años en el 38 hospital. años en el Garrahan. Sí. Terrible. No sé, ¿cuántos años tiene el Garrahan? 38 años. 38 años. Sí. ¿Entraste cuando Yo entré después, a los 6 meses de que se inauguró Ah, el mirá. hospital. Sí, me presenté a concurso, nosotros entramos todos por Claro. concurso público y bueno, ingresaba gente joven en un Claro. proyecto muy ambicioso, ¿no?, de hospital, porque era resolver los problemas de la salud infantil, en las enfermedades Claro, raras. los más complejos, ¿no? Lo más complejo, problemas de salud que en ese momento en Argentina no se trataban, Claro. tenías que buscar afuera, y eso implicaba campañas de solidaridad para que un niño viaje al exterior porque necesitaba un trasplante de órganos, y todo eso fue un desafío para nosotros en ese momento. Lo vimos crecer todo este Claro. tiempo, crecimos nosotros y creció el hospital, dio respuesta a pesar de las distintas crisis económicas que nuestro país ha atravesado a lo largo de los años, pero nunca una situación como esta. Pero además, donde... además de dar respuesta, creo que se realizaron operaciones, intervenciones que marcaron historia en la medicina de niños y niñas en Argentina, ¿no? Sí, en un hospital público, que, ¿no? que fue Sí. escuela, porque muchos se formaron allí, ¿no? Tremenda la cantidad de profesionales en formación, Claro. residentes, becarios, pasantes, que han pasado por el hospital. Es un hospital que atiende 600.000 consultas por Claro. año, genera conocimiento, mucha investigación. Claro. ¿No? Hay mucha relación entre el Garrahan y el CONICET, por ejemplo, Claro. porque hay mucha ciencia que pasa por el hospital, y bueno, todo esto se puso en mucho, se dañó. Claro. Se Hoy dañó. que está un poco más tranquila, Sí. digamos, porque está bueno poder reflexionarlo, pensarlo, ¿no? Ujú. Y a veces uno, si quiere reflexionar y pensar con los problemas a flor de piel, no puede hacerlo bien. Entonces, hoy más tranquila, que con esto que te da una tranquilidad. ¿Pensaste, digamos, a veces, digo, por qué hicieron esto? Porque en definitiva la plata está, digamos, el desgaste que provocó, la cantidad de médicos que se fueron, Claro. ¿pudiste reflexionar, digamos, si es el momento más duro que viviste en el hospital? Porque la verdad que nadie mejor que vos, 30 años desde que se Sí. fundó el hospital, porque como la Argentina vive momentos dispares, digamos, ¿no? Sí, reflexionamos bastante, y en mi caso, que me toca en este momento histórico ser representante sindical, ¿no? Claro. De un colectivo, 80% somos mujeres, de un colectivo feminizado, y ver, bueno, las compañeras que tienen pluriempleo, que además tienen que ocuparse Claro. del cuidado de sus hijos e hijas, y teniendo que atender cuestiones que son muy minuciosas, muy estresantes. Hay que estar con niños que tienen enfermedades muy complejas, y esto, por supuesto que uno está
sí, muchas veces pensando por qué. ¿Por qué? Y ¿Por además, qué con el Garrahan, no? ¿Por qué con un hospital que funciona? Han dicho muchas mentiras. además te iba a decir la crueldad, ¿no? Con que se Sí, trató el tema de, primero, que había más administrativos que médicos, después que exacto. había ñoquis. Que había ñoquis, sí, después que era una lucha política, que Claro. no tenía que... Y bueno, salió todo un equipo de salud, sin sectarismo, salieron las conferencias. Hoy recapitulábamos un poco Claro. todo lo que hicimos, ¿no? De articulación hacia adentro del hospital, con profesionales de todas las especialidades y además trabajadores con muchas profesiones distintas, y poner la cabeza para tener acuerdos de cómo defender al hospital, cómo ponerlo en la agenda pública, cómo hacer que sea causa nacional, ¿no? A través de, bueno, Claro. hemos hecho movilizaciones en donde articulamos con más de 40 organizaciones primero y después con más de 300 y unos 150.000 personas en la Plaza del Congreso con la Sí, universidad sí, y discapacidad el 17 de septiembre. Y con mucho consenso social, que eso hay que agradecer también. Y además muchas figuras públicas se pusieron su Sí, cuerpo, estuvieron sí, ahí. Juan Minujín, Claro. muchas, Sabés que sí, yo soy medio futbolero y siempre digo, si hubiese estado Diego vivo, sí, estaba ahí, pero de cajón, porque sí. viste, defendía esas cosas que parecen muy injustas, ¿viste? Muy injustas. Hemos recorrido, bueno, la legislatura porteña, Claro. diputados, senadores, explicando lo que es el hospital, lo que estaba en riesgo, lo que se atiende y el derecho a la salud que tienen los niños, niñas y Claro. adolescentes, que está en juego, está en peligro. Bueno, no solamente porque les hace falta un hospital como el Garrahan, sino porque hoy muchos niños están en situación de Claro. pobreza y si encima tienen una enfermedad, se empeoran más. Entonces era una lucha muy legítima, muy genuina, imposible dar un paso atrás Claro. en esta lucha y hemos, bueno, hemos tenido mucho acuerdo en eso, ¿no? De que no se podía renunciar Claro. a esta lucha. Porque además, si yo, viste, creo que en algunos casos, cuando vos avanzás tanto y tenés tanto consenso, si aflojás un poquito, es como que, bueno, das el brazo a torcer y lamentablemente estamos viviendo con un gobierno, viste, Muy duro. muy duro, muy cruel. Muy duro y muy cruel. No creo que si ustedes hubieran aflojado un poquito, la noticia hubiese sido tan buena como la de hoy, ¿no? Seguro, evidentemente, bueno, coincide bastante el 61% de aumento salarial, que es una recuperación histórica en un contexto en donde veníamos con el sueldo congelado, ¿no? Coincide con ¿Desde lo cuándo que... estaba congelado el Y salario? desde Porque, noviembre de claro, 2023, por eso... porque hay que aclarar bien. Claro. Es el 61% de un salario que estaba congelado desde noviembre del 2023. Sí, 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 y que tuvimos algún... Que debe coincidir más o menos con la inflación, un poquito menos. Es un poquito menos, poco que la menos, pero bueno. inflación, pero bueno, es lo que se Es fue. arrancar. Es arrancar, claro, es mejorar un poco el salario, a ver si empezamos a detener el goteo continuo Claro. de profesionales que se van, ¿no? Yo ahí tengo las resoluciones en donde se puede ver claramente 20 renuncias en el último mes que se suman a otras 280 que ya había. Claro, porque también decían que era mentira que los médicos renunciaban y se iban. Bueno, están acá, o sea, lo podemos ver, renuncia Claro. médico terapista, médico neonatólogo, farmacéutico, nutricionista. Sí, no solamente médicos, sino profesionales De que la- hacían la Sí. cotidiano del... Claro, devastada la dotación de enfermería. Claro. Entonces, bueno, esto es como una primera mejora. Nos encantaría poder sentarnos a dialogar, porque hace un año que no reciben las autoridades a los representantes de los trabajadores, sentarnos a ver cómo están los servicios. Claro. Habría que llamar a concurso público para cubrir los cargos vacantes. Hoy en día vemos como se fueron 20 que estaban dentro de una carrera profesional y entraron 20 por contratos de locación. Claro, que es la forma más precaria que puede haber Sí, para un médico, para un profesional, entrar a
Sí, con un contrato de locación en donde vos facturás y no tenés vacaciones, no tenés aguinaldo, no Que tenés... además debe ser Y que si, mensual. sí, que si faltás no te pagan. Claro. Entonces son contratos muy, muy precarizados que no contribuyen a que existan los equipos Está bien de que salud. si faltás no te paguen. El tema es que si vos faltás por enfermedad, eso Claro, tiene que estar cubierto. sí, sí, ¿no? lógico. Claro. Ahí voy. No tenés Claro. ningún resguardo, ¿no? Claro. Es facturar por lo que... sí, como alguien externo completamente, claro. no alguien que pertenece a un equipo de salud Claro. y que se va desarrollando conocimiento. Sin aguinaldo. Claro. Yo creo que en definitiva también me parece que no quiero tapar la buena noticia, pero me parece que es lo que buscan también, ¿no? Que primero las organizaciones sindicales no existan, que Claro. puedan arreglar, si podrían arreglar con vos sola y con cada uno lo harían. Claro. Y me parece que buscan también que en el futuro, por lo menos la ley laboral que quieren imponer, Sí, la reforma laboral. que la reforma laboral es que haya menos derechos, ¿no? Menos, Sí, sí, en ese sentido creo como que... más precariedad. Creo que es muy importante, como dirigentes sindicales, ¿no? Me refiero a las representaciones sindicales, que tenemos que estar realmente, nosotros no podemos ser parte de los gobiernos. Claro. Los sindicatos no pueden ser parte del poder ni del gobierno. Tienen que ponerse del lado de los trabajadores que representan y empezar a defender el salario, las condiciones de trabajo, esté quien esté en el gobierno. La renuncia, ¿no? de la CGT, por ejemplo, en salir a defender durante todo este tiempo el Garrahan, la universidad, la discapacidad, los jubilados, deja un vacío enorme, pero creo que es un llamado de atención y una señal para todos los trabajadores y trabajadoras que es muy importante organizarse. En el hospital hubo autoconvocados, hubo la Junta Interna de ATE, la Asociación de Profesionales y Técnicos como sindicatos que nos pusimos al frente de una lucha, pero que fue mucho más que una lucha sindical. Fue una causa muy humana. Creo que la sociedad se comprometió con la lucha de ustedes y que me pareció justo también, ¿no? Sí, las familias se reúnen a nivel federal y han hablado ellas con los gobernadores de cada provincia exigiéndole que tome el Garrahan como una causa propia y que le diga a los diputados y senadores que actúen en consecuencia. Entonces el factor social es muy importante y creo que hoy me saludaba Nina Brugo, que le mando un saludo desde acá. Ella es de la campaña por el derecho al aborto, el derecho a decidir y muchos pisos de derechos que hoy tenemos, las luchas de género, diversidad, que están en riesgo y que nos obligan a articular. Ellas nos estuvieron apoyando, Ni Una Menos, Mamá Cultiva, todos los colectivos y sindicatos independientes y otros, por ejemplo, los aeronavegantes, que estuvieron con nosotros, muchos comisiones internas, el ROFO, muchos, que mañana hay una conferencia de prensa y nosotros los invitamos a que se acerquen al hospital a las 11 de la mañana porque vamos a estar dando este anuncio y queremos que todos los que fueron parte de este triunfo estén mañana con Además, nosotros. Me imagino que tenemos que ir cerrando, pero después de toda esta lucha, la comunidad del hospital se debe sentir mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fortalecida. Por supuesto, tenemos que salir, salimos fortalecidos, ¿no? De esta lucha que fue muy difícil, súper difícil, porque es muy difícil en un hospital donde hay 500 camas poder hacer acciones sindicales para llamar la atención de una población y de un gobierno durísimo. Sin dejar de atender, porque hay cosas que en el hospital no se pueden parar, podés reprogramar algunas cosas, pero la mayoría de las cosas no, y en esto creo que fue muy, muy consecuente la lucha que pudimos dar y eso hay que reivindicarlo y seguir adelante defendiendo todo lo que sea atacado, ¿no? Desde las y los trabajadores. Bueno, en nombre tuyo, felicitaciones a todos, primero por el logro, por la lucha, por el trabajo, por lo que hacen, por la salud. Creo que no tienen que dejar de visibilizarlo. Seguro. Porque no estamos... y además seguir luchando para que esto se refleje también en la lucha de discapacidad de los jubilados de la universidad, que eso también hay
una situación con esas leyes que se tienen que cumplir, ¿no? Claro, claro. Y además de visibilizar, porque no estamos ante un gobierno que dialogue, que empatice. No. Estamos ante un gobierno que confronta y que permanentemente busca un conflicto, y que además cuando encuentra ese conflicto lo hace con mucha crueldad. Muchísimo. Entonces me parece que hay que estar Sí. atentos. Nosotros vamos a estar siempre a disposición para Muchas que gracias. vengan, para que nos hablen, para que nos cuenten las novedades, las luchas que van a seguir viniendo. Y bueno, felicitaciones. La verdad que cuando creo que venía para acá y lo escuché y le dije a nuestra productora que me ponía contento, porque la verdad es el claro ejemplo de que si luchás consecuentemente, en unidad y organizadamente, Sí. lográs el objetivo. Sí, ¿no? sí, en ese sentido, el 13 ratificamos que vamos a hacer una convocatoria del Cabildo Abierto con todas las organizaciones que venimos articulando, la universidad, discapacidad, para ver cómo seguimos unidos hasta que esas luchas también tengan su respuesta, ¿no?, de parte del gobierno. Bueno, Norma, muchas gracias, No, gracias por a estar. ustedes. Las puertas están abiertas. Gracias, y en voz a todos los comunicadores de prensa, que hay que decir, estuvieron prácticamente todo el tiempo siguiéndonos, así que también son parte de esta lucha. Sí, no tengo la menor duda que van a seguir estando todos y todas al pie del cañón por si pasa algo. Por si pasa algo. Así que bueno, tuvimos un programón, tuvimos un hermoso programa hoy. Vimos educación, estuvimos hablando de salud, y la verdad que con noticias, buenas noticias, a pesar de la malaria en que estamos y en la que nos encontramos, buenas noticias. Esto demuestra que si nos organizamos, si luchamos con perseverancia, con constancia, y no damos el brazo a torcer, como dijimos al principio de todo, podemos vivir mejor. Tenemos la obligación de vivir mejor. Así que nos vemos el jueves que viene a las 11 de la mañana. No se olviden, entran a @noseasneutral y buscan O No Lo Arregla Nadie. Muchas gracias y nos vemos el jueves que viene.